Buenas noches, amigos. Pónganse cómodos. Soy Joe Rivers y les doy la bienvenida a Voices of Justice. Esta noche viajaremos a las alturas de los picos escarpados de las montañas rocosas de Colorado, a un lugar donde el aire es escaso y, según dicen, los espíritus merodean cerca del velo. Estamos hablando de lugares que surgieron de la noche a la mañana gracias a la fiebre del oro y la fiebre de la plata. Pueblos que brotan de la roca y el polvo como furiosos forúnculos, llenos de esperanza, codicia y desesperación, más compactos que la dinamita en una caja. A este lo llamaron Serenity Gap, un nombre tranquilo para un lugar que poco conocería de la paz. La gente acudía allí en busca de sueños de plata, excavando profundamente en el corazón de la montaña, convencidos de que la riqueza se encontraba justo al otro lado del siguiente golpe de pico. Esculpieron una ciudad en medio de la nada. Construyeron salones antes que escuelas y soñaban con mansiones mientras vivían en tiendas de campaña. Encontraron plata, sí. Encontraron más de lo que esperaban. Porque a veces, amigos, cuando cavas demasiado profundo, impulsado por un hambre que te ciega, no solo rompes rocas, rompes fronteras. Entras en territorio sagrado mucho antes de que se trazaran los mapas. Despiertas cosas que es mejor dejar en paz. Cavaron en busca de plata en Serenity Gap, pero desenterraron algo completamente diferente. Algo antiguo, algo enfadado. Desenterraron una maldición que la propia codicia había invocado. Acércate ahora y escucha los susurros de un pueblo que persiguió un sueño plateado hasta convertirlo en una pesadilla. El viento siempre parecía gemir en Serenity Gap, incluso en los días más soleados. Bajaba con fuerza desde los picos escarpados que rodeaban el estrecho valle, trayendo consigo el olor penetrante de los pinos y el deshielo, y arremolinando el polvo omnipresente de los residuos mineros y las calles sin asfaltar. El doctor Elias Thorne, sin parentesco alguno con el desafortunado Marshall, ni con el infame jefe de caravana que llevaba ese nombre, aunque el destino tiene una forma curiosa de jugar con los nombres. Salió de la pequeña cabaña que le servía de enfermería y se detuvo, ajustándose el desgastado abrigo para protegerse del frío, que poco tenía que ver con la temperatura real. Observó el pueblo, un caótico batiburrillo de edificios de madera toscamente aserrada, tiendas de lona y chozas construidas a toda prisa que se aferraban a la ladera de la montaña. 6 meses antes, este valle estaba vacío, salvo por los álamos, los alces y los fantasmas del pueblo Ute, que una vez lo había habitado. Luego llegó el hallazgo. Silas Croft, otro nombre que resonaba en otra historia, quizá atraído hasta allí tras su desgracia en Redemption Gulch, buscando un nuevo comienzo con un nombre ligeramente modificado. Silas Crofton, un buscador de oro con más suerte que sentido común, había dado con un rico filón de plata en lo alto del pico Sentinel. La noticia se extendió como la pólvora. Serenity Gap explotó de la noche a la mañana. Llegaron hombres, buscadores de oro esperanzados, mineros curtidos, jugadores, taberneros,
comerciantes que olían la oportunidad y los inevitables vagabundos y forajidos que seguían cualquier boom. El propio Thorne había llegado hacía un mes, atraído no por la plata, sino por la previsible necesidad de un médico en un lugar donde los accidentes, las enfermedades y la violencia estaban a la orden del día. Era un hombre de unos 40 años, cansado de tratar cuerpos destrozados durante la guerra y en busca de una práctica más tranquila. No había encontrado la tranquilidad, pero sí la necesidad. La ciudad vibraba con una energía frenética. El estruendo de los martillos se hacía eco del sonido de los picos en la montaña. El Lucky Strike Saloon hacía su agosto día y noche. Se reclamaban, compraban, vendían y disputaban concesiones mineras. Se soñaba con fortunas, se apostaba por ellas y, en ocasiones, incluso se hacían, aunque la mayor parte de la plata parecía acabar en los bolsillos de Crofton, que rápidamente se había asociado con inversores de fuera del pueblo para formar la Serenity Mining Company, comprando las mejores concesiones y estableciendo un cuasi monopolio. Crofton, que en otro tiempo había sido un simple buscador de oro, ahora vestía ropas elegantes y afectaba un aire de importancia, aunque sus ojos aún conservaban el brillo estrecho de la avaricia pura. Thorne suspiró, mirando hacia Sentinel Peak, cuyas laderas estaban marcadas por las entradas de las minas, los montones de residuos y las profundas heridas de las nuevas carreteras. Había fiebre en el aire, más caliente que el sol del verano, más contagiosa que la enfermedad pulmonar que había comenzado a azotar a los mineros que trabajaban en las profundidades de la tierra. Era la fiebre de la codicia, que consumía la razón y empujaba a los hombres a excavar más profundo, más rápido, sin importarles el costo. También había rumores. Los rumores se propagaban con el viento y el polvo. Los Utes, antes de ser expulsados de estas montañas hace décadas, consideraban el Pico Sentinel como tierra sagrada. Había historias de antiguos cementerios en lo alto, cerca de la cima, lugares que nunca debían ser perturbados. Un viejo trampero, Jedediah, que a veces bajaba en busca de provisiones, había advertido a Crofton desde el principio. Ese pico no es para excavar, Crofton, le había dicho Jedediah, según se dice, con la voz ronca por los años de soledad y el humo de la leña, señalando con un dedo nudoso hacia la montaña. Allí habitan los espíritus, los antiguos. Si perturbas sus lugares de descanso, atraerás problemas peores que cualquier derrumbe. Crofton se había reído, descartándolo como superstición sin sentido. Los espíritus no llenan las cajas fuertes, viejo, había respondido con desdén. La plata sí. Ordenó que continuaran con la excavación, profundizando y elevando el pozo principal de la mina Serenity Queen, justo en la zona que los Utes consideraban sagrada. Thorne no daba mucho crédito a las maldiciones ni a los espíritus. Se dedicaba a tratar huesos rotos, fiebres y heridas de bala, las consecuencias tangibles de la vida y la imprudencia. Sin embargo, ni siquiera él podía negar el creciente malestar que se respiraba en la ciudad.
un sutil cambio en el ambiente que iba más allá del caos habitual de una ciudad en auge. La enfermedad pulmonar que afectaba a los mineros parecía inusualmente virulenta, resistente a sus tratamientos y acompañada de terrores nocturnos y una debilidad debilitante. Los accidentes en la mina Serenity Queen parecían más frecuentes y extraños de lo que podía explicar el simple descuido. Cuerdas que se deshilachaban sin previo aviso, vigas que se derrumbaban en túneles supuestamente seguros, herramientas que desaparecían para reaparecer en lugares extraños. Los mineros comenzaron a murmurar. Los hombres se volvieron irritables, propensos a discusiones repentinas y violentas por desaires imaginarios. Una extraña letargia parecía apoderarse de algunas partes de la ciudad, incluso en medio de la frenética excavación. Thorne trataba a los hombres por agotamiento, ansiedad y lesiones sufridas en peleas inexplicables. Oía rumores de mala suerte, de que la montaña estaba amarga, de la advertencia de Jedediah. Crofton lo descartaba todo y culpaba al aire viciado de la mina, al whisky malo de los salones y a la pereza de los hombres. Ofreció bonificaciones, presionó más a los equipos y exigió más plata. Su propia fiebre parecía inmune al malestar creciente y solo ardía con más intensidad. Una noche, un minero llamado Jake, conocido por su temple, entró tambaleándose en la enfermería de Thorne, pálido y tembloroso, con los ojos desorbitados por el terror. Doctor, jadeó, agarrándose al brazo de Thorne. En el nivel 3 hemos atravesado algo, algo más. Tranquilo, Jake, dijo Thorne, guiando al hombre tembloroso hacia un taburete. Recupera el aliento. ¿Has atravesado qué? ¿Otra beta? Jake negó violentamente con la cabeza. No, doctor, no es roca, es una cueva. Paredes lisas como si estuvieran talladas. Y huesos, doctor, montones de huesos, huesos viejos, envueltos en pieles, y vasijas, tallas, más extrañas que cualquier cosa que haya visto jamás. El aire era extraño, frío, te ponía los pelos de punta, se estremeció. El capataz, MacReady, se adentró más. Entonces, las lámparas se apagaron, doctor, todas a la vez. Le oímos gritar, solo una vez. Corrimos. No pudimos encontrar el camino de vuelta en la oscuridad. Cuando encendimos cerillas, MacReady había desaparecido. Simplemente desaparecido. Thorne sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Una cueva funeraria? ¿Artefactos antiguos? ¿Un hombre desaparecido? ¿Informaste de esto a Crofton? Jake se rió, con un sonido áspero y entrecortado. ¿Crofton? Vino. Echó un vistazo y nos dijo que lo selláramos, que lo tapáramos bien. Dijo que solo era una vieja fisura, terreno inestable, que quizá una bolsa de aire viciado se había llevado a MacReady. Nos advirtió que no habláramos de ello, que asustaría a los inversores y provocaría el pánico. Dijo que cualquiera que difundiera historias descabelladas sería despedido y expulsado del campamento. Jake miró a Thorne con ojos suplicantes. Pero no era una fisura, doctor.
Y no era aire viciado, era algo extraño, como advirtió Jedediah. Despertamos algo. Thorne le dio un sedante a Jake, le instó a que descansara y le prometió confidencialidad. Pero después de que Jake se marchara, Thorne se quedó mirando las luces de la ciudad, y los sonidos lejanos de la juerga en el salón le parecieron de repente frágiles, quebradizos. Crofton, sellando el descubrimiento, amenazando a los hombres para que guardaran silencio, olía a algo más que a proteger a los inversores. Olía a miedo, a encubrimiento. ¿Qué habían encontrado realmente allí abajo? ¿Y qué le había pasado a MacReady? La palabra maldición sonaba ridícula en boca de un hombre de ciencia, pero las pruebas de la escalada de desgracias, enfermedades y ahora una desaparición directamente relacionada con la perturbación de un yacimiento antiguo, cada vez era más difícil de descartar. La fiebre de la plata que había construido Serenity Gap parecía dispuesta a consumirlo, tal vez desatando algo mucho más antiguo y paciente que la simple codicia humana. La cueva sellada se convirtió en un secreto enconado en el corazón de la mina Serenity Queen y, por extensión, de la propia ciudad. Crofton mantuvo un estricto control, despidiendo a cualquiera que hablara demasiado abiertamente de la historia de Jake o de la desaparición de MacReady. Presionó a los mineros que quedaban, ofreciéndoles un plus por el peligro, empujándolos a profundizar en los túneles adyacentes y extrayendo plata con una determinación implacable, casi frenética. Pero el ambiente en Serenity Gap se volvió más pesado, envenenado por el miedo y la sospecha. Los extraños sucesos se intensificaron. Las herramientas seguían desapareciendo de los cobertizos cerrados con llave, para reaparecer dañadas o colocadas en disposiciones inquietantes. Los mineros que trabajaban cerca de la sección sellada informaron de que oían ruidos extraños, susurros al límite del oído, golpes rítmicos procedentes del interior de la roca. Varios hombres simplemente abandonaron el trabajo, renunciando a su salario, murmurando sobre pesadillas, sobre sombras que veían revolotear al borde de la luz de sus linternas en las profundidades de la tierra. La virulenta enfermedad pulmonar se extendió, desconcertando a Thorne por su intensidad y el malestar psicológico que la acompañaba. Paranoia, alucinaciones, profundo abatimiento melancólico. Parecía concentrarse entre los hombres que trabajaban en los turnos más largos en los niveles más profundos. Cerca de la cueva sellada, Thorne sospechaba que se trataba de aire viciado, tal vez minerales venenosos filtrados en el agua que goteaba a través de la roca, pero no podía demostrarlo. Crofton se negó a detener las operaciones para realizar una investigación exhaustiva. La plata fluía, y eso era lo único que importaba. Un hombre, un minero tranquilo de Cornualles, llamado Thomas Penhaligon, conocido por su habilidad con los puntales, se convenció de que la mina era muy insegura, cerca de la sección sellada. Discutió acaloradamente con el nuevo capataz de Crofton, un matón de mano dura llamado Sharp, insistiendo en que el terreno era inestable, que el entibado no era suficiente para la profundidad y las extrañas presiones en la roca.
Sharp, haciéndose eco de Crofton, acusó a Penhaligon de pereza, de sembrar el miedo y de creer en supersticiones sin sentido. 2 días después, Penhaligon murió en un derrumbe localizado, precisamente en la sección sobre la que había advertido. Crofton lo calificó de trágico accidente causado por el supuesto descuido de Penhaligon. Thorne examinó el cuerpo y observó que las lesiones parecían compatibles con la caída de rocas, pero le quedaba una duda persistente. Penhaligon había sido demasiado cuidadoso. Tenía demasiada experiencia. Thorne decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. El patrón de muertes, enfermedades, desapariciones y el secretismo obsesivo de Crofton apuntaban a algo más que mala suerte o aire viciado. Tenía que ver la cueva sellada con sus propios ojos. Con el pretexto de necesitar muestras geológicas para investigar la enfermedad de los mineros. Una solicitud que Crofton aprobó a regañadientes solo porque la enfermedad estaba empezando a afectar a la producción. Thorne se preparó para entrar en la mina a altas horas de la noche. Se lo confió a Jedediah, el viejo trampero, que casualmente se encontraba en la ciudad. Jedediah lo escuchó atentamente, con el rostro curtido y sombrío. Se lo dije a Crofton, dijo Jedediah con voz ronca. Le dije que ese pico era tierra sagrada, el lugar donde estaban enterrados los antiguos. No eran los Utes, eran algo más antiguo. Le dije que perturbarlos traería la ruina. No es una maldición como los hechizos y los maleficios, Doc. Es más bien un desequilibrio, como despertar a un oso dormido. La codicia ha despertado al oso. Sacudió la cabeza. Ten cuidado ahí abajo, Doc. Hay cosas que no deben ser vistas por ojos indiscretos. Thorne, armado, con su maletín médico, recipientes para muestras, linternas adicionales y una pesada Colt Peacemaker escondida bajo su abrigo, descendió a la Serenity Queen. Las profundidades eran inquietantemente silenciosas. La mayoría de los mineros habían salido para cambiar de turno o evitaban la zona por completo. El aire se volvió más frío y húmedo, con un ligero olor metálico que le irritaba los pulmones. Encontró fácilmente la sección sellada. Pesadas vigas y tablones toscos clavados apresuradamente en la entrada del túnel, marcados con advertencias de tiza sobre la inestabilidad del terreno. Con cuidado y en silencio, levantó varias tablas, creando una abertura lo suficientemente grande como para pasar. El aire al otro lado era diferente, más frío, más quieto, con un ligero olor a humedad y tierra, diferente del aroma mineral de los túneles principales. Encendió una segunda linterna y la sostuvo en alto. Estaba en la cueva que Jake le había descrito. Las paredes eran anormalmente lisas en algunos lugares y tenían restos de antiguos grabados casi borrados por el paso del tiempo. Y los huesos yacían en nichos poco profundos a lo largo de las paredes, envueltos en pieles en descomposición o esteras.
apilados en las esquinas, docenas de ellos, tal vez cientos, intactos durante siglos, quizás milenios. Entre ellos yacían fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y objetos de formas extrañas hechos de hueso y piedra oscura y pulida. Era un antiguo lugar de enterramiento sagrado, profanado por el pozo de la mina. Se adentró más, con la linterna proyectando sombras danzantes. Vio señales de la breve intrusión de los mineros, picos abandonados, huellas de botas en el espeso polvo. No encontró ningún rastro del capataz, MacReady, solo los muertos, silenciosos y vigilantes. Mientras examinaba un nicho lleno de huesos pequeños y delicados, de niños, una ola de profunda tristeza y rabia lo invadió. Este lugar exigía respeto, no explotación. Entonces, su luz se posó en algo cerca de la pared trasera, parcialmente oculto tras un montón de fardos funerarios. No eran huesos ni cerámica. Brillaba débilmente. Se arrodilló para acercarse. Varios trozos pequeños y toscamente refinados de plata en bruto yacían en el suelo polvoriento. Y junto a ellos, algo más. Una pequeña flauta de madera tallada con intrincados diseños, claramente nativa americana, pero de un estilo que no reconoció como Utah. Y junto a ella, una carcasa moderna de latón, un cartucho calibre 40 recientemente disparado. A Thorne se le heló la sangre. Plata. ¿Alguien había sustraído plata directamente de este lugar sagrado? ¿Y un cartucho moderno? MacReady no se había desvanecido en el aire, ni había sucumbido a los gases. Le habían disparado, asesinado, aquí, en esta antigua tumba. ¿Por qué? ¿Para silenciarlo? ¿Se había opuesto al saqueo del lugar? ¿O había encontrado algo más? Mientras Thorne procesaba esta información, otro destello llamó su atención, procedente de debajo de uno de los fardos funerarios, cerca de donde debía de haber caído MacReady. Levantó con cuidado la frágil piel en descomposición. Debajo no solo había huesos, sino también una serie de pequeñas rocas verdosas y luminosas, diferentes a todo lo que Thorne había visto jamás. Pulsaban con una luz tenue, casi imperceptible, incluso a la luz de la linterna. Cogió una con cautela. Era extrañamente fría, inquietantemente pesada para su tamaño, y parecía emitir una vibración apenas perceptible en su mano. No tenía ni idea de qué era, pero sus conocimientos médicos le decían que probablemente era radiactiva o tóxica de alguna manera desconocida. ¿Podría ser esta la causa de la enfermedad de los mineros? Minerales alterados de la cueva que se filtraban en el agua de la mina, el polvo. De repente, comprendió el frenético secretismo de Crofton, el sellado de la cueva, su desestimación de la enfermedad. Crofton no solo había tropezado con la plata, había tropezado con este antiguo lugar de enterramiento. Tal vez había saqueado artefactos de plata y, al hacerlo, tal vez había asesinado a MacReady para mantenerlo en secreto. Y tal vez, sin saberlo, también había liberado estas extrañas rocas
posiblemente venenosas, sobre sus propios mineros. La maldición no era sobrenatural. Era una combinación tóxica de codicia humana, asesinato y, tal vez, los peligrosos secretos de la propia tierra, perturbados tras milenios de silencio. Justo cuando se dio cuenta de esto, oyó un ruido en el túnel detrás de él. El roce de unas botas sobre la roca, el movimiento de las tablas que había aflojado. Alguien se acercaba. ¿Crofton? ¿Sharp? ¿El capataz? Alguien enviado para asegurarse de que el secreto de la cueva y cualquiera que lo redescubriera permaneciera enterrado para siempre. Thorn apagó rápidamente la linterna, sumiendo la cueva funeraria en una oscuridad absoluta y sofocante, con el tenue y espeluznante resplandor verde de las extrañas rocas como únicos puntos de luz. Desenvainó su Colt, se pegó a la fría pared de piedra entre los antiguos muertos y esperó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras el silencio amplificaba el sonido de los pasos que se acercaban. La tumba se había convertido en una trampa. Thorn se pegó a la fría y húmeda pared de la cueva funeraria, solo roto por el débil e inquietante zumbido de las extrañas rocas verdes cercanas y los sonidos que se acercaban desde el túnel. El roce de botas, el traqueteo de piedras sueltas, la respiración pesada. Más de una persona. Apretó con fuerza la Colt, forzando la vista en la oscuridad casi total, tratando de localizar por dónde aparecerían los intrusos. Las pesadas tablas que cubrían la entrada fueron apartadas con más fuerza esta vez, raspando ruidosamente contra la roca. Dos haces de luz de linterna atravesaron la oscuridad, barriendo la cueva e iluminando los huesos esparcidos, los antiguos artefactos y los fardos funerarios revueltos. Thorn contuvo la respiración, oculto en la profunda sombra detrás de un gran nicho funerario. Dos figuras entraron con cautela en la cueva. Thorn las reconoció inmediatamente. Silas Crofton, con el rostro pálido y marcado por líneas severas bajo su sombrero iluminado por la linterna, y Sharp, el matón capataz, que empuñaba una escopeta sin apretar, pero lista para disparar. ¿Lo ves? Siseó Crofton, cuya voz resonó de forma inquietante en el espacio reducido. Te dije que alguien había estado husmeando. Han movido las tablas. Dirigió el haz de luz de la linterna hacia la pared del fondo, hacia el lugar donde Thorn había encontrado los trozos de plata y las extrañas rocas verdes. Comprueba si sigue ahí. Todo. Sharp se adentró en la cueva, con la escopeta en ristre y su linterna proyectando sombras temblorosas. Se arrodilló cerca de la pared del fondo y apartó el fardo funerario que Thorn había removido. Sí, jefe, respondió Sharp, con evidente alivio en la voz. Las cosas brillantes están aquí. Y esas rocas extrañas que brillan también. Temblaba visiblemente, incluso en la penumbra. Este lugar me da escalofríos, jefe. Como MacReady, quizá no deberíamos meternos en esto. No seas tonto, Sharp, le espetó Crofton, aunque su propia voz denotaba un temblor nervioso.
MacReady se descuidó. Empezó a hablar, de informar del hallazgo al geólogo del gobierno, diciendo tonterías sobre la conservación. No podía permitirlo. Toda esta montaña, la plata, los demás hallazgos, son míos. Barrió la cueva con el haz de luz de la linterna, con aire posesivo. Las enfermedades, los accidentes, son desafortunados, pero útiles. Mantienen bajos los salarios y alejan a los supersticiosos. Esta maldición es lo mejor que le ha pasado a mi balance. Su admisión casual de que explotaba y tal vez incluso exacerbaba el sufrimiento de los mineros y la fría confirmación del asesinato de MacReady hicieron que Thorne sintiera un escalofrío más frío que el aire de la cueva. La codicia de este hombre no tenía límites. ¿Y el doctor? Preguntó Sharp nervioso, poniéndose de pie y sin dejar de mirar con inquietud las rocas brillantes. Estaba haciendo preguntas sobre la enfermedad. Quería muestras de aquí abajo. ¿Y si lo descubre? ¿Y si encuentra este lugar? Por eso estamos aquí ahora, Sharp, dijo Crofton con voz gélida. Jedediah dijo que el doctor había bajado aquí esta noche. Parece que nuestro buen doctor es más curioso de lo que le conviene. Levantó su propia linterna y barrió lentamente con el haz de luz los nichos en penumbra. Salga, Doctor Thorne. Sabemos que está ahí. Hablemos de su investigación. Thorne sabía que lo habían descubierto. Quedarse escondido ya no era una opción. Podía intentar escapar disparando, pero eran 2 contra 1, y Sharp tenía una escopeta. Tenía que pensar, crear una ventaja. La cueva en sí. El suelo inestable que había mencionado Jake. Los muertos antiguos. Respiró hondo. Está bien, Crofton, dijo Thorne con voz firme, sin delatar el miedo que le oprimía el pecho. Salió de detrás del nicho, con las manos ligeramente levantadas, alejadas de la funda de su Colt. Hablemos. Crofton y Sharp se giraron hacia la voz, y las linternas cegaron a Thorne momentáneamente. Sharp apuntó inmediatamente con la escopeta. No te muevas, Doc. Tranquilo, Sharp, dijo Crofton, esbozando una sonrisa depredadora. El doctor solo quiere hablar de lo que ha encontrado. ¿No es así, doctor? ¿Ha encontrado algo interesante? Señaló la pared del fondo con la linterna. Más que plata, ¿no crees? He encontrado el arma homicida de MacReady, afirmó Thorne con tono seco, señalando el casquillo de latón que aún se veía cerca de los lingotes de plata. Y sospecho que esas rocas verdes son las que están enfermando a tus mineros, Crofton. Los has envenenado, accidentalmente o no, excavando donde no debías, profanando este lugar. La sonrisa de Crofton se tensó. Detalles, desagradables, tal vez, pero manejables. Lo que importa es la riqueza. Aquí hay suficiente plata, y en las vetas principales, como para hacerme más rico que Midas. Y estas, miró hacia las rocas brillantes con fascinación codiciosa. ¿Quién sabe lo que valen? Poder, tal vez, más valioso que la plata. No dejaré que nadie interfiera. Ni MacReady, ni Penalagon, que se acercó demasiado a la verdad sobre el derrumbe que yo ayudé a provocar.
Y desde luego, a usted no, doctor. ¿Así que también piensa matarme? ¿Enterrarme aquí con los demás a los que ha silenciado? Preguntó Thorne, ganando tiempo, desplazando sutilmente su peso, calculando la distancia, el equilibrio. Parece la solución más práctica, dijo Crofton con calma. ¿Sharp? Sharp agarró con más fuerza la escopeta, con los nudillos blancos. Pero antes de que pudiera disparar, Thorne actuó. Dio una fuerte patada, no a Crofton ni a Sharp, sino a un grupo de rocas sueltas y cerámicas antiguas cerca de la pared de la cueva, junto a él. El impacto hizo volar fragmentos y, lo que es más importante, desprendió varias piedras más grandes. Un gemido sordo resonó en las profundidades de la montaña, y el polvo cayó en lluvia desde el techo de la cueva. ¡Qué demonios! Gritó Sharp, distraído por un instante. Esa era la oportunidad que necesitaba Thorne. Se lanzó de lado, desenfundando su Colt al caer sobre el suelo polvoriento y rodando detrás de un gran montón de fardos funerarios. Crofton disparó su pistola a lo loco, pero el tiro rebotó en la pared de la cueva. Sharp, recuperándose rápidamente, apuntó con la escopeta hacia la posición de Thorne. «Está asustando a la montaña, jefe», gritó Sharp, con auténtico miedo en su voz. «Jedediah nos advirtió de esto». Otro estruendo más profundo sacudió la cueva. Cayó más polvo. Pequeñas rocas rodaron por las paredes. El tenue resplandor verde de las extrañas rocas pareció intensificarse, pulsando de forma errática. «Olvídate de la montaña, idiota», gritó Crofton, dominando su propio miedo con rabia y codicia. «¡Mátalo! ¡Ahora!». Sharp dudó solo un segundo, dividido entre su miedo a Crofton y su terror supersticioso a la maldición que podrían haber despertado por completo. Entonces, la lealtad, o tal vez solo la obediencia arraigada, se impuso. Apuntó con la escopeta a las sombras donde había desaparecido Thorne. Sabiendo que no podía permanecer oculto, Thorne disparó primero, apuntando a las piernas de Sharp. El disparo resonó como un trueno en el espacio confinado. Sharp gritó, tropezando hacia atrás y dejando caer la escopeta cuando sus piernas se doblaron bajo su peso. Crofton, al ver a su secuaz caído, entró en pánico. Disparó de nuevo su pistola hacia el escondite de Thorne, luego se volvió y corrió hacia la entrada de la cueva, abandonando a Sharp, interesado solo en salvarse a sí mismo. Pero la montaña, al parecer, tenía otros planes. El estruendo se intensificó hasta convertirse en una violenta sacudida. Aparecieron grandes grietas en las paredes lisas. Llovieron rocas desde el techo. Toda la estructura parecía estar desmoronándose. Thorne se dio cuenta de que el derrumbe que Penhaligon había temido no era solo localizado. Su propio acto desesperado, combinado con la extensa minería cercana, había desencadenado una inestabilidad masiva. Se apresuró hacia la entrada, ahogado por el espeso polvo y esquivando los escombros que caían. Vio a Crofton delante de él, arañando las tablas que bloqueaban el túnel de salida. Justo cuando Crofton alcanzaba la abertura, una enorme sección del techo de la cueva, justo encima de él, se derrumbó con un rugido ensordecedor. Silas Crofton desapareció bajo toneladas de rocas y tierra. Su grito
se cortó en seco, sepultado al instante junto a los antiguos muertos y los secretos tóxicos que había intentado atesorar. Thorn se lanzó hacia adelante, arrastrándose por la estrecha abertura para volver al túnel principal de la mina. Justo cuando toda la cueva funeraria se derrumbaba detrás de él con un estruendo final que hizo temblar el suelo. Yacía allí, en la relativa seguridad del túnel, jadeando, cubierto de polvo, con el eco del derrumbe resonando en sus oídos. Sharp estaba atrapado, probablemente muerto, dentro de la tumba con su jefe. La maldición de Serenity Gap, ya fuera sobrenatural o geológica, se había cobrado a sus artífices. Sabía que tenía que salir, avisar a los demás. El derrumbe parecía demasiado extenso, demasiado violento. Toda la mina, tal vez incluso la ciudad que se alzaba precariamente sobre ella, podía estar en peligro. Se puso en pie tambaleándose, sin las linternas, que se habían perdido en el derrumbe, y confiando ahora solo en las tenues luces de emergencia repartidas por el túnel principal, y comenzó el largo y arduo ascenso hacia la superficie, cargando con el peso de la verdad y la aterradora posibilidad de que la perdición de Serenity Gap no hubiera hecho más que empezar. Thorn salió del pozo de la mina y se encontró con el caos. La noticia del enorme derrumbe en las profundidades de la tierra se había extendido como la nube de polvo que ahora se elevaba desde la entrada principal. Los mineros, con el rostro pálido por el miedo, salían apresuradamente, gritando que había temblores, que caían rocas y que algunos compañeros podían haber quedado atrapados abajo. Los habitantes del pueblo corrían hacia la boca de la mina, con el entusiasmo por la plata sustituido por el pánico más absoluto. Thorn, cubierto de polvo, exhausto pero decidido, encontró al superintendente interino de la mina, un hombre nervioso llamado Henderson. «Henderson, selle el pozo principal, ahora mismo», ordenó Thorn con voz ronca pero autoritaria. Ha habido un derrumbe estructural importante en el nivel 3, donde Crofton irrumpió en ese antiguo cementerio. Es inestable. Toda la maldita montaña podría derrumbarse. Henderson, ya abrumado, miró a Thorn y luego al polvo que se arremolinaba. Sellarlo. Pero, ¿y el rescate? ¿Qué hay de Crofton y Sharp? Se han bajado allí. Están muertos, dijo Thorn con severidad. Enterrados, junto con la cueva que profanaron. Crofton conocía los riesgos. Sabía lo que había desatado allí abajo: rocas venenosas, terreno inestable, quizá cosas peores. Su codicia lo mató, y casi nos mata a todos. Selladlo antes de que se lleve por delante al resto de la ciudad. Al ver la certeza en los ojos de Thorn, la evidencia innegable del violento derrumbe, Henderson dio la orden a regañadientes. Trajeron maderas y maquinaria pesada, no para excavar en busca de plata, sino para cerrar la herida que Crofton había abierto en la montaña, sepultando la mina Serenity Queen y sus secretos mortales. Mientras sellaban la entrada, Thorn reunió a los atónitos habitantes del pueblo, los mineros, los comerciantes, las mujeres, los jugadores. Les contó
lo que había descubierto. Habló de la antigua cueva funeraria, de la profanación, del asesinato de MacReady, de las advertencias silenciadas de Penhaligon. Habló de las extrañas rocas verdes y de la enfermedad, atribuyéndola a los minerales alterados, una consecuencia natural de la imprudente codicia de Crofton. No mencionó las maldiciones, pero dejó que la insinuación flotara en el aire, permitiendo que sus propios miedos interpretaran los acontecimientos. Culpó directamente a Silas Crofton, cuya avaricia había conducido directamente al desastre, consumiéndolo y amenazándolos a todos. La reacción fue una mezcla de miedo, ira y una comprensión aterradora que iba tomando forma. Los extraños sucesos, la enfermedad, los accidentes, no eran mala suerte aleatoria ni una maldición mística, sino el resultado de la arrogancia humana, la codicia y las peligrosas fuerzas ocultas en la propia tierra cuando se perturbaba sin respeto. Ya no había más plata que sacar de la Serenity Queen sellada. El corazón del pueblo, su única razón de ser, había desaparecido. Con la mina cerrada, los puestos de trabajo se esfumaron. La fiebre se disipó, sustituida por la fría realidad de la ruina. Serenity Gap comenzó a morir tan rápido como había nacido. La gente empaquetó sus escasas pertenencias, cargó las carretas y se echó al hombro los sacos de dormir. Los salones se quedaron en silencio. Las chozas construidas apresuradamente quedaron vacías. En cuestión de semanas, el pueblo se vació, dejando atrás la mina sellada, los montones de residuos como túmulos funerarios y el viento silbando por las calles desiertas. Thorne se quedó hasta que la mayoría se había ido, atendiendo a los enfermos que quedaban y ayudando en lo que podía. Vio a Jedediah por última vez, el viejo trampero observando el éxodo desde una colina cercana. «Se lo dije», dijo Jedediah con voz ronca. «Les dije que no despertaran el sueño de la montaña». «No eran espíritus, Jedediah», dijo Thorne en voz baja. «Era roca venenosa, un terreno inestable, la codicia de Crofton». Jedediah escupió al polvo. Quizá la montaña tiene sus propios métodos para maldecir a quienes no le muestran respeto. Roca envenenada, techos que se derrumban. Al final es lo mismo, ¿no? Se paga el precio. Asintió con la cabeza hacia el pueblo que se vaciaba. Han aprendido la lección por las malas. Thorne no pudo rebatirlo. Observó cómo se alejaba el último carro, dejándolo solo entre los huesos del pueblo moribundo. No había buscado aventuras ni riquezas, solo un lugar tranquilo donde ejercer la medicina. En cambio, había encontrado un crisol que puso a prueba su valor, sus principios y su comprensión de la oscuridad que puede impulsar a los hombres. No había salvado Serenity Gap, pero tal vez había ayudado a descubrir la verdad, ofreciendo un tipo diferente de curación. Se alejó del pueblo fantasma y regresó a la civilización, cargando con el peso de la historia. Un testimonio del poder destructivo de la codicia y las consecuencias duraderas de profanar lo que es mejor dejar intacto. El viento
ululaba a través del Gap, un lúgubre elogio fúnebre para un pueblo que había cavado demasiado profundo. Serenity Gap, nacido de la fiebre de la plata, muerto en el polvo. Fueron en busca de riquezas, amigos, perforando profundamente en el corazón de una montaña que el pueblo Ute sabía respetar, sabía dejar en paz. Silas Crofton, cegado por la codicia, ignoró las advertencias, ignoró los susurros del pasado. Pensaba que solo estaba rompiendo rocas, pero rompió algo más frágil, más sagrado. Perturbó el sueño de los muertos ancestrales. Tal vez despertó venenos encerrados en la tierra durante milenios. Cuando las cosas empezaron a ir mal, lo llamaron maldición. La enfermedad, los accidentes, el miedo que se apoderó del pueblo. Pero, ¿era realmente algo sobrenatural? ¿O era la maldición solo el nombre que le dieron a las consecuencias de sus propios actos? El doctor Thorne vio el corazón humano de la oscuridad, la codicia de Crofton, su disposición a sacrificar a hombres como MacReady y Penhaligon, su desprecio por la salud de los mineros, todo para proteger su propiedad, sus hallazgos secretos. Eso es una maldición lo suficientemente poderosa por sí sola, ¿no? La maldad humana, la arrogancia humana. Pero tal vez el viejo Jedediah también tenía razón. Quizás la propia tierra tiene formas de defenderse cuando se violan sus lugares sagrados, cuando su letargo es bruscamente interrumpido por el estruendo de los picos impulsados por la avaricia. Quizás la roca venenosa, el terreno inestable, quizás ese fue el juicio de la montaña. Serenity Gap se convirtió en un pueblo fantasma, un monumento vacío al poder destructivo de la codicia desenfrenada. Nos recuerda que algunos tesoros es mejor dejarlos enterrados, que el progreso no debe lograrse a costa del respeto. Respeto por la tierra, respeto por el pasado, respeto por los límites establecidos por la naturaleza y por aquellos que nos precedieron. Cuando excavamos demasiado profundo, impulsados solo por el ansia de más, a veces no desenterramos riquezas. A veces desenterramos nuestra propia perdición. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy del polvo de Serenity Gap? Pensemos en las montañas de nuestro propio mundo, los recursos que explotamos, el patrimonio que a veces ignoramos en nombre del beneficio. ¿Estamos escuchando las advertencias? ¿Estamos considerando el verdadero coste? Si esta historia, aleccionadora de las montañas rocosas, te ha llegado al corazón, compártela. Deja que el viento lleve estas voces. Y suscríbete a Voices of Justice para conocer más historias que profundizan en el corazón del oeste americano y la condición humana. Hasta la próxima. Soy Joe Rivers, deseándote la sabiduría para saber cuándo excavar y la sabiduría aún mayor para saber cuándo dejar intacta la tierra sagrada. Sigue escuchando las voces, 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 escuchando las voces.